¿Creen ustedes que hace falta como hablar de sexo en las iglesias? Ya. Claro, vengan cuando pase eso. Y también Cantar de los Cantares, léalo por lo que es y no como una relación de Cristo y la iglesia, porque ese nunca fue el propósito. Hablemos de Freud. Me da mucha risa esa frase en redes sociales, cuando se quiere decir de alguien que es bueno en lo que hace, el inventor del sexo. ¿La han visto? Porque me da mucha risa, pero es muy interesante porque al final, ¿qué te está diciendo? Como, este personaje es el mejor, ¿a qué lo equiparo con lo mejor? Sexo. En nuestra cultura hay una evaluación de que el sexo es lo máximo. ¿De dónde viene esa idea? Entonces, por más chistoso que suene, el chiste, el meme, que alguien sea como el inventor del sexo ya te dice algo cultural. Los memes son bien culturales. Los memes comunican hartas cosas culturales. Freud, conocen a Freud, ¿no es cierto? ¿Qué opinamos de Freud? Si bien sus ideas son debatidas, ya sea porque tengan asidero verdadero o no, o sea, porque sean válidas desde el punto de vista psicológico, algunos dicen que sí, otros que no, y ahí peleen ustedes. Lo que es innegable de Freud es que su influencia en la sociedad occidental es gigantesco. La idea de que la sexualidad es identitaria se la debemos, en su gran mayoría, a Freud. Para Freud, el objetivo de la vida humana es ser feliz. A pesar de que Freud no era muy feliz. Pero él decía que la felicidad de la vida humana tenía un giro específicamente sexual. Si hoy el sexo domina la cultura, es en base a esta idea y la psicologización del sexo. Para él, la búsqueda de placer está centrada en la gratificación sexual y es el foco fundamental de ser uno mismo. Entonces, esto va a generar un montón de pensamientos en torno a cómo se define la identidad del ser humano. Y como tiene influencia, vamos a llegar a la idea de que la identidad del ser humano es sexual. No es que tenga un componente sexual, como que hoy por hoy es sexual. Esto va a generar, cuando se cruza con Rousseau, va a generar la idea de la inocencia innata del ser humano y por ende la niñez. ¿Se acuerdan de lo que decía Rousseau? El ser humano es bueno. Nace bueno. ¿Qué lo pervierte? La sociedad, el entorno. Entonces para Freud tomó un poco de esta idea y decía que el niño era inocente y por ende toda su exploración sexual era pura. Esto se suma al declive que tuvo la doctrina del pecado original. ¿Conocen la doctrina del pecado original? La doctrina del pecado original dice que el pecado se transfiere casi que genéticamente desde Adán a todos los seres humanos. En realidad esa idea no tiene mucho asidero bíblico. Lo que pasa en Génesis 3 es que el ser humano comienza a morir, pero en Génesis 4 Dios le dice al ser humano, todavía puedes resistir el pecado, le dice a Caín. Es en Génesis 6 recién donde vemos que todos los pensamientos del ser humano tienden hacia el mal. El problema con eso, para la idea del pecado original, es que el pecado original necesita que haya conciencia de pecado para que sea pecado. O sea, una persona, en este caso, Génesis 6 dice que los pensamientos del ser humano tienden siempre hacia el mal. O sea, lo que hablábamos delante, definición de pecado. ¿Qué es pecado? No es un error, es una rebelión. Por ende, requiere
una decisión consciente de hacer lo opuesto a lo que Dios quiere. La teología reformada nos ha llevado a pensar que el ser humano está muerto, esta idea de que el ser humano está muerto en delito y pecado, está basada en una idea de muerte ajena al concepto de muerte hebreo. Los hebreos, cuando pensaban en muerte, no pensaban en una muerte que tú perdías completamente la conciencia. ¿Por qué? Porque ellos decían que tú ibas y estabas con tus antepasados. Te juntabas con tus antepasados. ¿Cómo ibas a saber que te juntabas con tus antepasados si no estabas consciente? Cuando Samuel muere, Saúl va donde la divina de Endor y le dice, convócame a Saúl. Le dice piola porque no, él mismo lo había prohibido. Y le dice, le pide que convoque a Samuel. Y Samuel dice que sube y le dice, ¿por qué me molestáis? Samuel está consciente de lo que Saúl ha estado viviendo. De hecho, le dice, mañana vas a morir con tus hijos en la guerra a la cual van a ir. Entonces, este Samuel muerto tiene una conciencia. Por algo también Dios prohíbe la consulta a los muertos. De alguna forma eso nos dice que los muertos tienen alguna información que nosotros no tenemos. Pero el concepto de muerte que borra todo atisbo de conciencia en el ser humano es ajeno a la cosmovisión judía. Entonces, el pecado original habla de que el ser humano no solo hace el mal porque está muerto y su conciencia no puede responder a Dios. Entonces, esa idea del pecado original fue perdiendo fuerza a medida que se fueron descubriendo distintos textos que daban sentido a la idea de qué es lo que era considerado pecado. Entonces, cada ser humano es responsable de su propio pecado. Esto genera un montón de discusiones. Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños que mueren con un par de días? ¿Me meto ahí o no me meto ahí? Sí. ¿Qué pasa con los niños que mueren después de un par de días? Tú no puedes decir que ese niño conscientemente quiso rebelarse ante Dios. Pero ese niño sí necesita a Jesús. ¿Por qué creen ustedes que necesita a Jesús? ¿Cómo sabes que él iba a decidir el pecado? Si no fue capaz de tomar ni una decisión. Hay un punto ahí con que el ser humano, en este caso, este niño en específico, si estamos hablando de él, ¿por qué necesita a Jesús? Porque Jesús derrota la muerte. Si este niño no alcanzó a ser acusado de ningún pecado, todavía necesita a Jesús. ¿Para qué? Para no permanecer en el Seol. Entonces, ¿qué hace Jesús? Derrota la muerte. Toda la humanidad necesita a Jesús para no permanecer en el Seol. Ahora, tus actos te van a llevar a decir a que si tu libro está escrito en el libro de la vida o no, si te vas a quedar en el Seol o no, y toda la idea que hay sobre la aniquilación y todo el resto. Pero este declive general de la idea del pecado original generó un espacio suficiente para que se hablara de la pureza sexual del niño. Ahora, Freud se distanciaba de Rousseau, era como veía al ser humano como bueno, pero que tendía a la oscuridad. Era como una idea bien, ¿cómo se la palabra? Como que el ser humano tenía una entropía dentro de sí mismo. Freud decía que el ser humano para vivir en sociedad tiene que reprimirse, que es una idea que se comparte con Rousseau. Freud hablaba de que la civilización es de los descontentos. O sea, vivir en sociedad es vivir descontento. ¿Por qué? Porque es imposible realizar de forma absoluta y duradera la libertad sexual. Porque para él la felicidad era sexual. Entonces, la civilización impedía que el ser humano viviera en completa libertad. Por ende, la civilización es la respuesta a la infelicidad que generaría el caos sexual, y aquí habla como un poco de
de quiénes van a tener más acceso al sexo opuesto y cosas así, como que entra en esa discusión. Pero el punto para él, dentro de lo que es atingente a nuestra conversación, es que la civilización es un conjunto de represiones sexuales. Por ende, la verdadera libertad se da cuando se le da rienda suelta a lo sexual. La realización sexual tiene que encontrar salidas dentro de la sociedad. Para Freud, la ciencia, el arte, incluso la religión, eran formas de sublimar el deseo sexual. Entonces, todas estas ideas, por ejemplo, que hablábamos del celibato, desde el punto de vista religioso, para Freud era una forma de sublimar el deseo sexual, que era la fuente de felicidad. Entonces, el clérigo terminaba tratando de buscar su felicidad en esto como reemplazo de lo sexual. Entonces, Freud en general va a llevar la idea sexual hacia la identidad. La otra vez hablaba con un psicólogo freudiano y él decía, es que la sexualidad es identitaria. Entonces, él lo toma como algo que es. Ahora, nosotros no estamos debatiendo si Freud tiene razón o no, estamos siguiendo su línea de pensamiento. Entonces, esto va a llevar a la politización de lo sexual, porque si lo sexual es identitario y yo tengo gente que vota en base a su identidad, la política va a tener que cruzarse con la sexualidad y por ende con la identidad. Dentro de esto van a ser la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt nació para responder al fracaso comunista en Europa. Hay historias muy decidoras. Por ejemplo, en Rusia, un grupo se levantó contra los bolcheviques, un grupo popular, ¿y qué hizo? Reinstauró un zar, un rey. Entonces, los pensadores comunistas decían, ¿por qué hicieron eso? Ellos deberían tomar el poder si son el pueblo. ¿Pero qué hicieron una vez que se levantaron contra los bolcheviques? Volvieron atrás. Pusieron un rey. Entonces, sumado a la posguerra y Alemania Oriental, Alemania Occidental, la escuela de Frankfurt tuvo que responder a este fracaso comunista y tuvo que empezar a pensar, ¿cuál es la verdadera opresión? ¿Cuál es la verdadera desigualdad? Y aquí va a aparecer un personaje que puede que le suene, Erich Fromm. Él ve la conexión entre Marx y Freud en que Marx veía el desarrollo humano de forma dinámica, a través del desarrollo de la autoconciencia humana en condiciones materiales. O sea, el ser humano sigue siendo consciente de su condición dependiendo de lo que tuviera disponible. Mientras que Freud veía el desarrollo humano y la autoconciencia en el deseo sexual y cómo éste te posicionaba en la sociedad. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a mezclar esta idea, pero van a haber dos figuras que se van a llevar el premio y son las en que nos vamos a enfocar. Wilhelm Reich y Herbert Marcuse, que creo que así se pronuncia, no estoy seguro. Marcuse puede ser. Reich era discípulo de Freud, pero Freud lo tenía todo funado porque era una persona muy complicada, muy compulsiva. Freud se refería a él como alguien que estaba obsesionado con el orgasmo. Él se refería a él como el joven Reich que está obsesionado con el orgasmo. Wilhelm Reich como psicoanalista no aportó mucho. Su aporte se vuelve político cuando él sale de Alemania y se va a vivir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos sus ideas van a tomar preponderancia dentro de un movimiento político de liberación. ¿Qué va a postular Reich? Postula que la represión sexual por medio de los padres a los niños es parte de la ideología de la clase gobernante. O sea, la idea de que los padres eduquen a los niños en cuanto a la sexualidad es una idea opresiva. Les voy a leer una frase de Reich.
El entrelazamiento de la estructura socioeconómica con la estructura sexual de la sociedad y la reproducción estructural de la sociedad tiene lugar en los primeros 4 o 5 años y en la familia autoritaria. O sea, él está diciendo, el sostenimiento de la estructura que mantiene viva nuestra economía y nuestro entramado social pasa en los 4 primeros años, 4 o 5. ¿Y quién lleva a cabo esa educación? La familia autoritaria. Entonces ya al tiro te tira el adjetivo ahí. Fíjense en la frase que ven ahora. La iglesia solo continúa esta función más tarde. Entonces, ¿quién va a mantener el sistema de entramado social en cuanto a la represión sexual y por ende para mantener el status quo? La familia y después la iglesia. Así, el Estado autoritario gana un enorme interés en la familia autoritaria. O sea, él dice, para el Estado que es autoritario, le interesa que se mantenga este modelo de familia. Se convierte en la fábrica en la que se moldean la estructura y la ideología del Estado. O sea, los que están en el poder quieren perpetuar el poder mediante el diseño de la familia y la iglesia. Entonces, y esto va a repercutir en el Estado. Pero Reich no va a ser un anarquista de la misma forma que Rousseau no era un anarquista. Él va a hablar del Estado. Él tiene fe en el Estado. Para Reich, la familia patriarcal tradicional es una unidad opresiva. O sea, papá, mamá, hijos, igual opresión. Por ende, cualquier revolución política, ¿qué tiene que atacar? La familia. La educación sexual debe ser fuera del núcleo familiar. Y recae en el Estado el rol de educar y castigar en caso de que alguien se oponga. ¿Les suena esto? No es una idea nueva. La idea de que la educación sexual tiene que darse en el colegio y no en la casa, o tiene que ofrecerse una educación sexual en el colegio, viene de este tiempo. O sea, no es una idea nueva, no es que la gente acá en Chile, los idearios de esto sean unos genios. Solamente están tomando las ideas que dieron fuerza a esto. Entonces aquí es donde lo sexual se politiza. ¿Por qué? Porque el Estado va a tener que velar por la independencia sexual. Y por ende pasa a ser político. También va a dar paso al victimismo desde una base política y psicológica y por ende amplia y subjetiva. ¿Y a qué me refiero con victimismo? El victimismo es la idea de que uno es víctima de algo, obviamente. Pero ¿dónde nace esto? Nace post-holocausto. Entonces la idea de que los que sufrieron el holocausto eran víctimas y había que cuidarlos. Y cosa que yo creo que estamos todos de acuerdo que era algo que había que de alguna forma reparar. En Chile tenemos algo parecido con el informe Walech. ¿Cierto? ¿Se cachan eso? Entonces, el tema es que el victimismo empezó a surgir como una fuerza. Entonces, si tú te sentías víctima de algo, esperabas recibir el mismo trato que una persona que había pasado por el holocausto. O, otro ejemplo, la opresión racial en Estados Unidos, en Sudáfrica, en todos estos lados. Entonces el victimismo pasó a ser una fuerza dentro de la sociedad. Pero no era objetiva como en estos casos donde hay una realidad social que tú estás viendo y observando, que es el apartheid o es la matanza nazi sobre los judíos. Ahora no, el victimismo es psicológico y por ende es subjetivo. Entonces, si yo me siento víctima, ya tengo derecho a recibir reparación.
¿Se han encontrado con cosas así? Por ende, el sexo deja de ser una actividad privada. Porque la sexualidad es un elemento constitutivo de la identidad pública y social. Para Reich, la libertad sexual y la libertad social son lo mismo. Hoy por hoy estas ideas están llegando a Chile. Esto está pasándose años 60 en Estados Unidos, en Europa. Pero esto ya está pasando acá. Obviamente todas esas cosas llegan después acá. Pero no dejan de ser iguales. No deja de ser el mismo modelo. Ahora, Reich no era un anarquista sexual. Él no creía que había que permitir cualquier cosa. Él va a ver límites. Aunque él decía que los límites sexuales eran vestigios de la clase burguesa. Pero él sí, igual va a tener límites, pero nunca dice si eran de la clase burguesa o no, de la cual él venía. ¿Qué va a criticar Reich? La pedofilia y las relaciones sexuales sin consentimiento. Entonces la pregunta es, ¿en base a qué? ¿En base a qué Reich considera que estas son prácticas que no corresponden? Y la respuesta es a que no le gustan. No da una base. Por lo tanto, los límites sexuales se basan en la estética, en la percepción. Y esto es tremendamente peligroso. Hemos escuchado casos de gente que dice, no, fue sexo sin consentimiento. No, es que si lo fue, ella me dijo que sí. ¿Y qué termina siendo? Algo de percepción. ¿Cómo lo percibió cada uno? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Hace menos calor? ¿Sí? Marcuse va a postular que las represiones están conectadas a las formas de civilización existentes. Y Marcuse va a hacer una diferenciación entre dos términos. La dominación versus el ejercicio racional de la autoridad. Obviamente Marcuse se consideraba que sus ideas iban a estar dentro del ejercicio racional de la autoridad. Pero la dominación para él es la dominación es ejercido por un grupo sobre otro con el fin de mantener su posición privilegiada. Eso es dominación para Marcuse. O sea, yo hago lo que sea con tal de mantener mi posición de poder. Ejercicio racional de autoridad para Marcuse es la búsqueda del bien común. Cosa que hace eco con la filosofía de la democracia cristiana. La democracia cristiana, su frase base es el bien común, la búsqueda del bien común. Entonces, para Reich, cada una de estas ideas, ya sea la dominación o el ejercicio racional de la autoridad, va a fomentar formas particulares de comportamiento para asegurar el resultado de la clase dominante. Marcuse postula que las relaciones sexuales tienen un impacto significativo en el status quo económico. ¿Por qué? Porque van a sostener a la familia que va a generar trabajadores. Entonces, las relaciones sexuales de por sí, al tener un fin reproductivo, ¿qué están generando? Trabajadores. Entonces ahí queda en evidencia la influencia del marxismo en el pensamiento de estos personajes. Esto puede ser familiar para nosotros en el sentido de cómo han cambiado las dinámicas familiares. Las dinámicas familiares para nosotros ya no tienen las mismas expectativas de antes. Ahora las mujeres trabajan a la par de los hombres. Antes, ¿quién era el que trabajaba? El hombre. Entonces, ahora esto tiene implicancias sexuales para Marcuse. La mujer va a tener derecho a su expresión sexual no por ser un ser humano, sino que porque ahora tiene derechos económicos.
Ahora Marcuse aquí va a ir un poquito más lejos y va a postular que las conductas sexuales consideradas como pervertidas o desviadas por el status quo son un modo de subversión. Entonces él va a decir, todo lo que era tabú en realidad no es tabú, es una forma de pelear contra el status quo. Es una forma de considerar que todo lo que esté centrado en la procreación y en la familia es represivo, entonces todas las conductas sexuales que vayan fuera de eso van en contra de la represión que crea la familia y la heterosexualidad en este caso. El sexo centrado en la procreación y la familia es un arma represiva para Marcuse. Por ende, ¿cómo se va a ver una sociedad liberada? Con un amor libre y sin trabas. Época de las flores. Oh, ya estoy terminando, mira. Por ende, seguir a Rousseau, y aquí ya voy a ir cerrando, vamos a ir aterrizando este avión. Seguir a Rousseau es hacer que la identidad sea psicológica. Él decía, para contar mi historia tengo que ir dentro de mí mismo. Seguir a Freud es hacer que la psicología y por tanto la identidad sea sexual. ¿Se dan cuenta cómo sigue el hilo de pensamiento? Cuando metimos a Marx dentro de la discusión, la identidad y por lo tanto el sexo pasan a ser actividades políticas. Marcuse en su ensayo, fíjense cómo se llama su ensayo, Tolerancia represiva. ¿Qué va a postular? Que la libertad de expresión es una herramienta del status quo para mantener el poder. Esta es la base de la cultura de la cancelación, de la funa, de silenciar a alguien porque no me gusta su opinión. Un poco lo que ha pasado, dependiendo de quién sea. Si al final en Venezuela va a pasar con gente de derecha y estoy pensando en algún ejemplo. Estaba pensando, ¿cómo se llama este psicólogo canadiense? Jordan Peterson. Lo han funado un montón de veces. Da lo mismo el sector, en realidad. Marcuse decía que las opiniones que no iban en contra de la revolución tenían que ser calladas. Lo que va un poco en contra de la idea de libertad que propone, pero allá él. Dentro de esto va a surgir una figura que es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir hace surgir una forma filosófica y psicológica en el pensamiento feminista. Esta va a estar relacionada con el hombre psicológico y va a estar relacionado con las olas feministas anteriores que se enfocaron en el hombre económico. La mujer, el derecho a voto, el derecho a trabajo, contrato, etc. Para Simone de Beauvoir, lo femenino es producto de la civilización. O sea, una mujer, la definición de mujer es en base a lo que la civilización ha dicho y no lo que una mujer realmente es. En su libro El segundo sexo dice lo siguiente: la hembra es una mujer, en la medida que se siente a sí misma como tal. La naturaleza no define a la mujer. Ella es quien se define a sí misma, reclamando la naturaleza para sí misma en su afectividad. Poiesis. Entonces, de aquí nace toda esta idea de que sexo y género van a ser cosas distintas. ¿Por qué? Porque yo me defino. No según lo que me han asignado, sino que según lo que yo creo que tengo dentro mío.
Y aquí es donde la tecnología va a jugar un papel clave en la liberación, porque en el corazón de la idea feminista de Simone de Beauvoir, el cuerpo no es una autoridad. ¿Por qué? Porque el cuerpo es malo. Dios se puede equivocar y darle el cuerpo equivocado a una persona. Entonces una persona es libre de cambiar su género. ¿Por qué? Porque Dios se equivocó o no es bueno. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de que el cuerpo es bueno? Es tan bueno que Jesús tuvo uno y que vamos a resucitar con un cuerpo. Simone de Beauvoir va hasta el otro extremo de esto. El cuerpo no es una autoridad y la tecnología le está dando la libertad a la mujer. ¿A qué se refiere con esto? Anticoncepción, cambio de sexo, inseminación artificial, el que le va a dar el derecho a la mujer de definir en qué momento ser madre, y el aborto mismo. Entonces, la idea de una mujer entonces se va a definir, tal como decía Marx, en base a las condiciones materiales. Después va a aparecer un personaje que es nuestro ya mencionado Hugh Hefner. ¿Qué va a hacer Hugh Hefner? Va a hacer que lo sexual sea público. Si antes era público en cuanto a lo político, ahora va a ser público en cuanto a lo cool. Y de ahí es donde viene este libro que yo les mencionaba de El triunfo de lo cool. Aparecer en Playboy para las figuras públicas era ser una figura de renombre. Aparecieron grandes personajes de la cultura latinoamericana entrevistados en Playboy. Y sus entrevistas estaban en medio de todas las escenas sexuales que se mostraban en su revista. Lo que vemos ahí es un movimiento de que la pornografía en un momento fue algo que era socialmente juzgado. O sea, cuando se compraban revistas en los kioscos, que era una de las pocas formas de acceder a pornografía en ese tiempo, tenía que ser con carnet y que nadie te pillara, porque si no iba a ser algo vergonzoso. Al día de hoy,